access. Please stay muted, and you can access the chat in the menu at the bottom of your screen. Alondra is going to introduce our speaker, who is Yeva Sonita, who will talk about her amazing book, Exit Wounds. Yeva will talk for about 20 minutes, then we will open up for your questions, comments, thoughts, and discussion. So this is really going to be an open conversation after our speaker has introduced her work. Muy bien, entonces en el evento de la serie de hoy son gratuitos y tenemos información de que esta interpretación, esta serie va a ser grabada, entonces por favor pedimos que todos se mantengan en silencio, que esté en su botón de silencio, por favor, para que se pueda grabar una persona a la vez. Y vamos a continuar con la interpretación. Vamos a decir lo que dice una persona, pausar, dar tiempo para la interpretación y también para que esté grabado. Por favor, permanezca en silencio y vamos a tener las personas. Kaylin, que se va a dirigir de la tecnología en esta vez. Y tenemos a Londra que va a representar o va a introducir a las otras personas. Thank you, muchas gracias. Welcome everyone. It is so nice to have you all here. My name is Alondra Solis. I use she, her, ella pronouns, and I am the student support coordinator at Scholarships AC, which is a Tucson-based immigrant youth-led organization that works to transform barriers into access for and with undocumented youth here in Arizona. And I am also a student at Pima Community College here in Tucson. A liberal arts degree. And today I am really honored to introduce today's speaker. Profe Yeva Husionite is a legal anthropologist and associate professor at Brown University. And also she is the author of several books, including The Threshold, Emergency Responders on the US-Mexico Border, and which is the books that we'll be talking about today, Exit Wounds, How America's Guns Fuel Violence Across the Border. So, Profe Cusionita is a member of the Advisory Committee of Global Action on Gun Violence and an EMT paramedic who volunteered as an emergency responder in Massachusetts, Florida, and Arizona. And today she's going to present from her award-winning book, The Wounds, and Edna was sharing earlier, she'll share for about 20 to 30 minutes, and then we'll have the space to open it up for questions. And yeah, please welcome me, or join me in welcoming Profe Lucianite. Thank you so much for having me here today. Oh, there is a translation coming. Sorry, I will get used to it. Thank you. Un momento, por favor, vamos a hacer la interpretación. We will be doing interpretation. Okay. La manera que vamos antes de comenzar esta conversación es que, por favor, permanezcan en silencio. Podemos acceder al menú de la conversación o el chat por si tiene preguntas o cuestiones. Por favor, no duden en ponerlo ahí. Muchas gracias. Ahora, por favor, ayúdeme a presentar a la profesora o el profesor que está con nosotros en el momento. Mi nombre es Alondra Solís y ella es la coordinadora de apoyo estudiantil para becas en Arizona, que es una organización dirigida para jóvenes inmigrantes con sede en Tucson que trabajan para la educación superior sea accesible para todos los estudiantes independientemente de su estatus migratorio. También es estudiante de Pima en Pima Community College y está honrada para presentar la persona que va a estar hablando o la persona platicando el día de hoy. La profesora Levy, perdón si digo el nombre equivocado, sorry if I misinterpret the name, Jusione, es antropóloga legal y profesora asociada de la Universidad de Brown. Es una autora de varios libros, incluyendo el libro Threshold, Emergency Responders, que es responder en emergencias, que se llama Threshold, y también que se llama un libro que se llama Exit Wounds, como América está dando violencia a través de las fronteras, que se hizo en el 2024. La profesora Jusone
Es el miembro del Comité Asesor de Acción Global sobre la Violencia con Armas de Fuego y para médicos de emergencias que se ofreció como voluntario para responder de emergencia en Massachusetts, Florida y Arizona. Ella se va a presentar de su agaladro libro Exit Wounds y ella hablará durante 20 a 30 minutos y llegará a su abrimiento para preguntas. You can continue. Oh, I see. Okay, so really, really nice to be here. I will begin sharing the screen because I have some things to show, and maybe I can start by telling you a little bit how I came to write this book, Exit Wounds. So, as was mentioned before, I was doing research in Nogales on the border since 2015, working with paramedics and firefighters in Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, and Nogales, Sonora. Trying to understand how the militarization of the border was affecting border communities. And while I was doing that, I was also volunteering at the Comedor in Nogales, Sonora, with the Kino Border Initiative and the Tucson Samaritans, and as a firefighter in southern Arizona in Nogales Suburban Fire Department. And what happened was that we were meeting a lot of people who got kind of injured as they were trying to get into the United States to apply for asylum or to cross the border. And not everyone was sharing their stories of why they were fleeing home, but some of them had scars, but overall people's bodies show like dehydrated and tired and marked by scars, showed that something back home where they were coming from was really terribly wrong. So they were risking their lives to come to the United States. Muy buenas tardes, entonces vamos a enseñarle unas fotos, imágenes que tengo aquí. Básicamente vamos a comenzar como yo pude escribir este libro porque hice muchas investigaciones en mi parte, hice mucho recursos, vi muchas cosas que yo era un paramédico, unas personas que ayudan a las personas necesitadas en casos de emergencias médicas en la área de Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Estábamos viendo muchas personas lesionadas, lastimadas y cómo estaban afectando la frontera. Yo estaba de ayudante, estábamos en un programa que se llama Kino Borders o Frontera de Kino, entonces yo estaba ayudando a las personas que estaban de bomberos, las personas de médicas para los primeros auxilios y estábamos viendo cómo miramos las personas que cruzaban para tratar de entrar a Estados Unidos ilegalmente o necesitando asilo a Estados Unidos, pero mirábamos como muchas de estas personas no expresaban su historia de por qué tenían que huir de su hogar, qué estaba pasando en su hogar, que no podían estar ahí. Mirábamos en su cuerpo y en su cara las lesiones, las heridas que tenían mucha deshidratación, aunque no nos hayan contado su cuento en palabras, lo mirábamos físicamente en su cuerpo. Muchas de estas personas estaban cansadas, estaban teniendo un momento terrible en su hogar que tuvieron que escapar para tratar de entrar a un nuevo mundo o un nuevo lugar para poder tener mejor calidad de vida. I like it even better when it's in Spanish. I think it's than what I am saying in English. So it was during my time on the border in Nogales. I was living in Nogales, Arizona, volunteering in Nogales, Sonora, and I was crossing the border almost every day. And I began paying attention to these signs that you see on all southbound lanes for vehicles, but also crossing on foot into Mexico, saying that it's illegal to bring firearms and ammunition. And it was only then that I began kind of asking questions. So, what was in Mexico? Why are there these signs? So, what is happening? And it was then that I put two and two together, that the people we were treating at the Migrant Aid Center and also people who fell off the wall in Arizona, that they were fleeing violence
that was caused by guns that were made or imported, definitely sold in Arizona and other US states, and then kind of being smuggled to Mexico, that there was this vicious circle of violence that's connecting guns going south and people fleeing for their lives north. Bueno, me gusta más cómo se oye lo que estoy diciendo en español. Siento que da mucho impacto. Yo estaba viviendo en el momento en Nogales, Arizona, pero siendo voluntaria en Nogales, Sonora, y miraba muchas de estas señales de o información, puestos que decían no pueden traer armas, es ilegal traer armas, inmunizaciones, lo que usan las armas de fuego. Y me preguntaba, porque yo cruzaba casi todos los días, me preguntaba a sí misma por qué es que es ilegal cruzar estas armas de fuego al otro lado en México. Y es cuando empecé a investigar, ya puse 2 con 2 y empecé a tratar eso. Estoy entendiendo de que las personas estaban huyendo un círculo vicioso de violencia que se estaba viviendo en la frontera, que se estaba viviendo que muchas personas viendo su físico, como estaban teniendo problemas, que se caían de la línea fronteriza, se caían del muro fronterizo, que estaban teniendo lesiones, ellos estaban tratando de escapar en un círculo vicioso de las armas que se vendían o se extraviaban, no se extraviaban, se mandaban de Estados Unidos al otro lado en México o se vendían en Estados Unidos y llegaban a estar en México. Era ahí por donde empezaron a meter las armas ilegales a Estados de México. Y es un círculo vicioso de violencia que ellos querían escapar, que cómo es que las armas estaban entrando a Estados de México. And when we are talking about illicit economies, in this case, gun smuggling, numbers are not very reliable indicators. However, if we just look at the comparison of some of the data that I have on this slide, it shows very, very kind of stark differences. So the numbers are from 2019, but the number of people killed in Mexico is over 35,000. In the United States, 16,000. It's important to note that in US, gun suicides outnumber gun homicides. So if you added suicides in the United States, the number would be much bigger. Different murder rate. Now, this is extremely interesting and important. The number of gun stores in the US states bordering Mexico, so from California all the way to Texas, is almost 10,000. These are licensed gun dealerships. So these kind of gun stores, pawnbrokers. The number of gun stores in Mexico, there was only one when I began research in 2018 for this book. Now there are 2. And then the percentage of firearms recovered in crime scenes in Mexico that were originally purchased in the United States, at least 70, most likely more, but some serial numbers are obliterated, so they can't be traced. Very hard to say how many guns crossed the border, hundreds of thousands possibly, tens of thousands definitely. But the number of guns seized as they cross the border, so either by Customs and Border Protection on the US side or by Mexican Customs, we're talking about 100 plus, so only in the hundreds. Y lo que estamos sabiendo aquí es la información de los números. Entonces los números no siempre son algo que podemos confiar, porque no, especialmente cuando estamos introduciendo armas ilegales al lado de Estados de México. Es un número que no podemos ser muy razonable o muy creíble. Es algo viendo la comparación de un poquito aquí de donde comenzamos, la diferencia que vemos en el 2019, estamos viendo que muchas personas muertas, desafortunadamente, sin vida, fueron más de 35,588 personas, pero viendo las personas que han fallecido en el 2019 en Estados Unidos fueron 16,425, lo que es más de 100,000 personas. En México, 28,000.74 personas y más en Estados Unidos de 5,000.7 personas. Los números son diferentes, pero estamos viendo aquí que el porcentaje es un 17% y es más obligatorio ver
que no se rastrean las armas tanto de como se necesitan. Vemos el porcentaje de las tiendas o los mercados de venta de armas en Estados Unidos cerca de la frontera son 9,940, pero las tiendas o locales donde permiten ventas de armas en los estados de México son solamente 2. Cuando comencé esta investigaciones solamente había un local donde podías comprar armas en Estados de México. Ahora hay 2. El porcentaje de las armas recuperadas en escenas de crimen originales compradas las armas en Estados Unidos fue más de 70,000. Lo más estimado bajo fue de Estados Unidos armas que hayan cruzado a los estados de México en la frontera fue I've got anualmente a de thing on. más de 200,000. Entonces Bluetooth. estamos en los 100,000 aquí. El número de armas que fueron obtenidas o agarradas a través de la fronteriza de Estados Unidos a México en el 2009 se fueron 189, que más de 122 armas fueron agarradas en lo que es la línea fronteriza. And so I ask the question, so what do American guns do for Mexican society? What are the effects of US weapons on Mexico, and what or where are the exit wounds of US firepower? And when we're talking about exit wounds, so this is a concept that we use as paramedics in emergency response, because where the bullet enters the body is usually a small hole, but where it leaves the body, it's a big injury. It resembles a starburst. So I was interested in these kind of exit wounds on the societal scale. How do US guns affect not only individual people in Mexico, but their families, entire communities, regions, and how that trauma of US firepower is passed from present to, well, from one generation to another generation? Because although numbers vary state to state in Mexico, the majority of Mexicans, 2/3 nationwide, say that they are insecure in the places, in the communities where they live. And at the end of last year, more than 100,000, more than 110,000 people have been registered as disappeared. So we are not only talking about direct effects of gun violence, like homicides and gun injuries, but we are talking about broader effects of fear and injustice. Bueno, entonces es cuando hacemos la pregunta que yo siempre hago es, ¿cómo es que las armas estadounidenses están afectando las armas en Estados de México? ¿Cómo que estas armas que vienen de Estados Unidos afectan a las comunidades, las regiones, las personas aquí en México? ¿Dónde es que entra la bala de Estados Unidos por armas de Estados Unidos y sale y hace el daño en Estado de México? Por ejemplo, cuando ves los paramédicos o las personas que atienden a los lesionados por armas de fuego, vemos el cuerpo, entra la bala a un solo lugar y hace un pequeño hueco. Al salir del cuerpo, esa bala hace un hueco, un hoyo bastante grande e impactante. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo es que la sociedad, cómo es que está afectando las armas que se están introduciendo ilegalmente a Estados de México, viniendo de Estados Unidos, está afectando las regiones, las personas, está afectando el Estado de México, las ciudades de México? ¿Cómo es que este trauma del presente y de las generaciones que vinieron antes nos está afectando las armas que se están entrando ilícitamente en Estados de México? Los números siempre van a variar. Muchos mexicanos, 2/3 de la nación mundial de mexicanos dice que se sienten inseguros en sus comunidades
por causas de estas armas que entran ilegalmente a Estados de México. Más de 110,000 personas han sido desaparecidas. No estamos diciendo que solamente estas armas están haciendo homicidios o generando muchas lesiones a las personas. Hay personas que están desaparecidas o están teniendo acciones injustas por este tipo de armas que ingresan de parte de Estados Unidos ilegalmente a los Estados de México. To understand gun trafficking and to understand the effects of guns on what role they play in violence, we need to understand why. Why do people smuggle guns from the United States to Mexico? And that means asking about the demand. Why do people in Mexico want guns from the United States? And it also means asking about the supply. Why is it so easy for them to get guns in the United States? Because smuggling happens when there is an asymmetry on two sides of the border, a difference in laws and availability as well as price that makes moving things across lucrative. And to understand how this asymmetry between US and Mexico came to be, we need to take a very quick look at the past first. Entonces, con el tráfico de armas de fuego, entonces tenemos que saber qué es personaje o qué está pasando que está tan importante, es tan impactante este contrabando de armas ilícitas y cómo es que están pudiendo entrar estas armas en contrabando o podemos estar introduciendo esas armas ilícitamente o ilegalmente aquí en los Estados de México. ¿Cómo es que es tan fácil que están entrando de parte de Estados Unidos hacia México y cómo es que es tan fácil para las personas que pueden obtener estas armas? También tenemos que preguntarnos qué es lo que hace que estén tan disponibles para las personas. Tenemos que ver porque es como una similización. En los dos lados está similar que qué parte juega Estados Unidos, qué parte juega México para que estas armas estén entrando y saliendo de Estados Unidos, entrando hacia México. Y tenemos que saber y ver hacia nuestro pasado, ver el pasado para entender lo que está pasando en el presente incluso. I will not be spending a lot of time talking about US gun history of US gun culture because it would take many, many hours. But more interestingly, I want to say that yes, guns have also played an important role in the Mexican society, both material and symbolic. Without American and European firearms, there might be no modern Mexico because these guns were used for Mexican independence, in Mexican Revolution, in the 19th century, also for Mexico to fight against the French intervention, against the US intervention. Mexico didn't have a national firearms industry, so the country has always relied on weapons from abroad. No voy a pasar mucho tiempo hablando de la cultura de los Estados Unidos y su violencia o historial con las armas de fuego, porque tomaría muchísimas horas. Lo que sí voy a decir es que las armas de fuego también jugaron un papel importante en la historia de Estados de México o en México, porque México no tiene ningún tipo de armas modernas en armas de fuego. México sí tuvo que usar muchas de las armas que vinieron hacia afuera, hacia México. Mucho fue en la independencia de México y también la revolución de México, cuando tuvieron que despegarse de Europa y las personas que vinieron a invadir México. Entonces no voy a decir tanto sobre la cultura de Estados Unidos y las armas de fuego que ellos tienen porque sería mucho tiempo. También tenemos que entender que México nunca tuvo su propia creación de su propia arma de fuego, nomás que dependió mucho de las que habían traído anteriormente en su historia del pasado. And like in the United States, we have the Second Amendment, which allows people to have firearms. In Mexico, the Article 10 of the Constitution says that the inhabitants of United Mexican States have the right to possess arms in their homes for the security of legitimate defense, with the exception of those weapons that are prohibited by federal law and those that are reserved
for the Army, Navy, Air Force, and National Guard. So the law that began regulating firearms in Mexico was passed only in 1971, following, as you know, the very intense student protest and guerrilla movements in the 1960s, when the government decided it needs to take control of the monopoly of violence and of the guns. So in 1971, they passed this guns federal law of firearms and explosives, which prohibited most types of what we would call today assault style rifles like AK-47s and AR-15s, but also define what kind of pistols Mexicans can have for home defense, not for carry around like in the United States, and what kind of rifles and shotguns can people who go hunting and belong to gun clubs can have. Un momento, one quick moment. Entonces, también quiero recordar que en Estados Unidos tenemos el segundo amendamiento que nos permite tener armas como personas en nuestro hogar. Podemos tener nuestras propias armas, nos permite la Constitución estadounidense tener nuestras armas para protección. E incluso en la Constitución de Estados Unidos de México también permite que las personas puedan tener armas para protegerse o para defenderse en caso de necesitarlo. Tienen el derecho de poder tener armas. Las personas civilizadas, las personas ciudadanas pueden tener ciertas específicas armas o armas especiales que pueden tener. Hay algunas que sí son reservadas solamente para lo que es las Fuerzas Armadas, las fuerzas navales, las fuerzas de la Guardia Nacional, etcétera. Ellos tienen sus armas específicas que los no estadounidenses, pero Estados de México no pueden tener las personas. Y en el año 1971, después de las protestas y la guerrilla muy intensas que tuvimos en Estados de México, solo ciertas armas se pudieron permitir para los ciudadanos para poder combatir contra la monopolio y contra la guerrilla y las protestas estudiantiles. Entonces, la federación ha prohibido ciertos estilos de armas de fuego que estamos viendo aquí. Hay solo ciertas armas que sí permiten que los ciudadanos puedan obtener. Otras armas son específicamente para las personas que estén trabajando con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, militares, pero ciertas armas son solamente la que vemos aquí, que es de .22 calibre, pueden usarse los ciudadanos. Las demás no son legales para los ciudadanos. But as important as history is to understand this legal asymmetry between Mexico and the United States when it comes to guns, a perhaps more important factor is the regional political economy, and that is that makes this violence exchange or this vicious circle work. So in the United States, the twin problems: one, the prohibition of recreational drugs, primarily marijuana and cocaine, and two, addiction epidemic to opioids, meth, heroin. They have created a big demand for these substances that since the 1980s has been primarily satisfied by smugglers from Mexico, and not being able to obtain weapons to compete for trafficking routes to the United States, compete for power, compete for plazas in Mexico, they turned to the United States to buy these powerful weapons, throughout the years assembling arsenals that in many parts of the country exceed the kind of the firepower that local police forces and even the military has. And what that created since then is that the organized crime groups in Mexico no longer just dedicate themselves to trafficking drugs to supply US consumers. Once they became armed, they expanded to
other predatory and sometimes easier activities, such as kidnapping migrants for ransom, extortion rackets, so threatening business owners and farmers, recruiting youth to their ranks, intimidating journalists and government officials, and creating this sense of fear and insecurity in the country. También tenemos que pensar de cómo es que la región, la política y la economía influyen en todo esto, porque en Estados Unidos tenemos 2 puntos, la demanda y la prohibición de ciertas drogas recreacionales, por ejemplo, la marihuana y la cocaína, y también la demanda de la drogadicción de medicamentos fuertes, narcóticos, opioides. Es una demanda muy grande que se haya construido en Estados Unidos. Entonces, en México se ha convertido no nomás la compra y demanda para dar la suministración de drogas o sustancias no lícitas para Estados Unidos. También ahora estamos pidiendo, bueno, las personas en México están pidiendo y obteniendo más armas de fuego más fuertes, más potentes que sean contra lo que las autoridades locales, policías tienen. Entonces las armas que se está pidiendo, se está como requiriendo para las organizaciones o el crimen organizado en Estados de México, que sea más fuerte de lo que usan las autoridades locales, la militar local, la Guardia Nacional, que ahora se está haciendo una demanda para el crimen organizado tener armas de fuego más potentes, más fuertes. Al igual de las demandas de las drogas que se hace aquí en Estados Unidos, la demanda de las drogas ilícitas que se mandan de México a Estados Unidos es más demanda ahora también con las armas para las organizaciones, los crímenes organizados para tener armas más potentes. Y no nomás eso influye también a que ahora las personas de crimen organizado están robando personas, están secuestrando migrantes para hacerlos trabajar en su crimen organizado, están también tomando los granjeros, haciéndolos trabajar para ellos, están tomando personas más jóvenes, a la juventud, intimidando a las personas y tomando más miedo y más miedo a las comunidades de Estados de México. So you might be wondering, and maybe this is going towards the end of my presentation. I'm much more interested in hearing what kind of questions you would have. But how does it work? So it all begins in U.S. gun stores, Tucson, let's say, or Phoenix, with a person who goes into a gun store and buys a gun, usually with money that somebody else provides. So these people are known as straw buyers or straw purchasers. They are mostly US citizens or at least permanent residents because they have to pass background checks if they go into stores. And if they get caught until very recently, until the Uvalde shooting and the new gun law that was passed afterwards, they would primarily get away on probation or maybe serve a few years. They don't know where these guns are going. They might be somebody's girlfriend or somebody's cousin who is just in need for a couple $100, and they go to the store and buy the gun. Bueno, entonces pueden estar preguntando y a lo mejor ya estoy terminando mi presentación porque estoy curiosa de saber sus preguntas, pero pueden estarse preguntando algo interesante de cómo es que todo esto funciona, cómo es que llegan a tener las armas. Una respuesta es que van a los locales que se pueden vender armas de fuego. Por ejemplo, imagínense Estados Unidos, en Tucson o en Arizona, que vas a una tienda que tiene ventas de armas de fuego. Vas y pides una arma y solo tienes que proveer o darles tu información, tu identificación o una residencia permanente. Después de ciertas leyes que han pasado recientemente, no hay ningún tipo de provisión que permita que ustedes o las personas con residencia permanente puedan obtener unas armas. Y las armas no saben muy bien a dónde van. Esas armas fueron compradas por una persona que tiene que tener una residencia o una vivir en Estados Unidos, ser residente de Estados Unidos o ciudadano de Estados Unidos,
y ellos les dan dinero de personas extranjeras de otro lado. Ellos compran la arma, se las dan a la persona que les dio el dinero para comprar la arma, pero ellos no saben dónde va esa arma. Esa arma puede ir hacia una persona que esté enojado con el novio o enojada con la novia, la prima, el sobrino, personas que realmente no saben qué está pasando. Entonces saben muy bien dónde van a llegar estas armas. Y hace tiempo, antes de que hayan cambiado las leyes de reformas de armas de fuego, había una ley donde tenías que pasar un cierto periodo de tiempo y comprobar que esta arma se está usando para algo legal o algo normal. No, ahora en día no hacen tanta información o no pide tanta información de dónde va estas armas. So the people who buy these guns, they pass these guns to smugglers, and smugglers take the guns across to Mexico the same way the drugs get into the United States, through ports of entry, in passenger vehicles, in modified vehicle, in the doors, in auxiliary gas tanks, wherever. Depends whether they are transporting rifles or pistols, but they cross through official ports of entry. Y también van a preguntarse cómo es que estas armas llegan a Estados de México. Entonces, al igual de la demanda que se hace aquí en Estados Unidos de las drogas ilícitas que llegan de México, es como estas armas llegan. Estas armas llegan a los brazos o a las manos de contrabandistas y ellos hacen modificaciones a vehículos, dependiendo cómo van a transportar estas armas, hacen modificaciones en lo que van a cargar para poder transportar estas armas a través de la línea fronteriza, a través del muro fronterizo. Entonces, al igual de la demanda aquí en Estados Unidos para las drogas que cruzan de México hacia Estados Unidos, es lo mismo con las armas de Estados Unidos hacia México. Los contrabandistas tienen que hacer modificaciones a vehículos y dependiendo en qué van a transportar estos rifles, tienen que hacer modificaciones. And you can see from the data I obtained through Freedom of Information Act requests from the Customs and Border Protection, the numbers that they catch is usually, about 100. There was a big spike in 2020 during the pandemic because the border was closed, and Border Patrol agents who normally check visas and vehicles coming into the United States were told to stand on outbound lanes. So they checked more vehicles leaving the US, and so they found much more guns. And it's also important to mention ammunition, because guns last a very long time. Once they were in Mexico, they can, unless they are found by the military or the police, they might serve 10 years, 20 years. But ammunition, they constantly need to replenish ammunition, and they can only get that in the United States. And regulations of ammunition are even fewer than of firearms in the United States. Y también gracias a la información pública que se puede obtener de la fronteriza, pude obtener esta información que estamos viendo. Los números está más a los 150,000 números, está muy alto el número. Podemos ver que saltó muchísimo en el 2020 lo que son las armas de fuego que estaban saliendo del lado de Estados Unidos a tratar de entrar a Estados de México. Estamos viendo que por la pandemia, los agentes de la línea fronteriza les pidieron que se pusieran del otro lado y pudieron investigar más y ver más vehículos entrando, tratando de contrabandar o de ser contrabandistas con las armas de fuego. Entonces, por eso que en el 2020 es que vemos un incremento muy alto de las armas de fuego que estaban tratando de entrar a Estados Unidos. Las armas pueden durar mucho tiempo. Lo que es la munición es que lo que se tiene que reemplazar muy constantemente. Entonces vemos también que en el 2020 tuvo que subir también la munición para las armas. Lo mismo, por la pandemia es que los oficiales fueron pedidos que por favor estuvieran más en el lado de Estados Unidos. Es cuando pudieron obtener más contrabando de la munición y de las armas que estaban tratando de entrar a Estados Unidos, de Estados de México.
There are just a few images that show where most of the guns come from. So Texas is the primary state. All 43% of all guns recovered in crime scenes in Mexico between 2017 and 2021 came from Texas alone. 17% came from Arizona. But the guns that end up in Mexico come from every single state in the United States, including up here where I am in Massachusetts and Rhode Island. Estamos viendo unas imágenes aquí donde estamos viendo que dónde vienen las armas de fuego en el estado de Estados Unidos. Estamos viendo que el 43% están viniendo de Texas. De solo el estado de Texas vienen 43% de las armas que se encontraron en escenas de crimen en el 2017 a 2021 en el estado de México. Vemos que 17% vienen de Arizona. Pues estamos viendo en esta imagen ahora mismo que más, la verdad es que en todos los estados haya pasado una arma de fuego a Estado de México. Incluso aquí de donde estoy yo en el momento, que es Massachusetts y Rhode Island, han pasado armas de donde vivo yo a Estado de México. Han sido contrabandidas a Estado de México. And as you may have heard, that the Mexican government sued U.S. gun makers for the violence that U.S. arms are causing in Mexico. This lawsuit is now going to Supreme Court, so I will not talk much about it unless you have later questions. One thing that the lawsuit does not mention is that some of the firearms that end up in the hands of organized crime groups in Mexico also come from the Mexican police and the military that import firearms, and then they, because of organized crime relations, they hand these weapons over to civilians. Bueno, y no sé si ustedes han enterado que el Estado de México ha puesto una demanda contra el Estado de los dos Estados Unidos con la Corte Suprema. Hicieron una demanda para demandar a Estados Unidos de todas las armas que se han cruzado a Estados de México para darles la información de cómo es que las armas de Estados Unidos han dañado tanto al Estado de México, a las ciudades de México. Y también no voy a entrar tanto en detalle en esto, pero también hemos encontrado que muchas de las armas que tienen el crimen organizado también viene de los militares o las personas de la militar en el Estado de México, porque cuando estas personas del crimen organizado obtienen o capturan a las personas que están en en el militar en el Estado de México, les llegan a dar las armas para darse como renuncio, tenga mi arma, déjenme en paz, o ellos mismos obtienen las armas quitándoselas a los militares en el Estado de México. So to conclude, the book itself, Exit Wounds, is actually it tells this whole history and the economy of violence between US and Mexico, but it centers on certain people, on individual. It's a book of braided stories. So there is a Samara, a woman who was recruited into organized crime in Mexico. There is Miguel, who is a businessman in Mexico. There are a couple of US federal agents that try to stop gun traffickers. So the book itself is very much about the people and what these guns do to the lives of particular people. And I follow the guns in the book all the way to their end. So to these public disarmament campaigns, and even what happens to the metal once those guns are confiscated by the military, how they became public art and public sculptures. Muy bien, entonces a concluir esto, lo que dice el libro en sí, el libro Exit Wounds o la herida, al final de la herida, habla sobre la violencia de lo que son las armas contrabandidas a Estados de México. También el libro habla muchos de los cuentos o las historias de las personas que han sido afectadas por esto. Por ejemplo, Samara, que fue una persona que fue recurrida a crimen organizado, no por voluntad, fue obtenida por crimen organizado para trabajar por ellos. Miguel, una persona que es dueño de su propio negocio y también sufrió a consecuencias de las armas en Estados de México. Y también
unos agentes federales de Estados Unidos que intentaron detener tantas armas de entrar al Estado de México y cómo estas personas y muchas más personas han vivido el terror y el miedo y el daño que ha hecho las armas contrabandidas a Estados de México de parte de Estados Unidos. Muchas de las vidas, cómo fueron y antes y después, yo sigo los que son las armas que recuperan ellos y veo como muchas de esas armas se vuelven en esculturas, así como las que vemos en las imágenes, y vemos como el metal muchas veces está regresado o está hecho en una escultura de arte. Y bueno, and with this, I will finish, and I would be happy to take any questions. Con estos términos, si ustedes quieren algunas preguntas o algo que quisieran decir, por favor. Please join me in thanking Profe Yeva for sharing her challenging, important, and incredible research. Por favor, acompáñame a agradecer a la profesora aquí con su investigación profunda. We have about 15 or 20 minutes, and we're going to open up for questions, comments, reflections, thoughts. So please put those in the chat or raise your hand. Thank you. Tenemos 15 a 20 minutos para poder hablar sobre reflexionar, preguntas, cuestiones, algo que quisiera mencionar ustedes. Lo pueden poner aquí donde está para hablar entre nosotros el chat. I will ask the first, but I hope others will also join in. Guns are really a difficult and tense topic, and they have huge impacts that reverberate over time and generations, as you showed us, as captured by your metaphor of the exit wound. And they also have a huge and changing role in pushing people to migrate, but then contributing to harm to people who are migrating. What kinds of conversations about guns, exit wounds, and migration do you wish we could be having, or do we need to be having? Do you wish we could have, though it's very difficult right now? What do we need to be talking about, and how do we do that? Thank you. Muy bien, entonces empezaré con la primera pregunta. La primera pregunta es que hablando de armas de fuego o pistolas, armas, es algo intenso y algo muy difícil a la vez. También hablando sobre lo que fueron las armas y el libro que se llama Exit Wounds. ¿Cómo es que esto también tiene relación a migrar? Porque muchas personas tienen que migrar de donde están hacia un lugar más seguro porque no se siente tan seguro en su local en el momento. Entonces, ¿qué conversación diría usted que tenemos que tener sobre las armas de fuego, el libro Exit Wounds, que es demasiado difícil de tener o te podemos tener para mejorar esta situación? Thank you. So, in brief, I think the main conversation that I hope we will have in the United States about this is that definitely guns cause a lot of violence in the US. Guns are a huge problem in the United States. However, we need to also think that guns have effects beyond US borders, and talking about gun safety, we rarely consider that they have these they're very significant in violence abroad. So that's I think maybe the main thing. And the second one is to when we are speaking in political conversations that Mexico is this violent country that people are running away from, Central America as well, the Caribbean, we don't understand that the violence they are running away from, it is caused by guns that are sold in the United States. Bueno, entonces muchas gracias por su pregunta primeramente. La verdad, creo que la conversación principal que podemos tener o deberíamos de tener es
cómo es que las armas que están contrabandidas hacia Estado de México de parte de Estados Unidos ha causado tanta violencia. En Estados Unidos hay violencia también, pero no vemos y hablamos sobre la violencia que se causa por las armas de fuego estadounidenses más allá de los Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, la violencia que causan estas armas, más allá de la seguridad. Creo que la conversación significante debería de ser la violencia que causan estas armas más allá fuera de la área de Estados Unidos. Cuando estemos hablando en políticos, con los políticos o en la política, México dicen que es un lugar muy violento. En sí es violento porque las personas están corriendo de México hacia un lugar no tan violento, pero la violencia que se vive mucho en México son por las armas que están siendo contrabandidas hacia México de parte de los Estados Unidos. Entonces, no vemos como las armas que se están yendo de parte de Estados Unidos a los estados de México están causando esta violencia que causa que las personas migren a otro lugar. Annalise? Yeah, hi. My name is Annalise, and I'm a student at the University of Arizona in their Human Rights Practice MA program. And I actually worked at Kino Border Initiative as well. I was there in the summer of 2021. And one thing I noticed there was it was like the height of Title 42, and there was a really big bottleneck effect with migrants showing up in Nogales and not being able to cross. I was wondering if you know anything about maybe increases, decreases in gun violence during that time because apprehensions went up, but I just don't really know what was going on in terms of the gun violence in Nogales at that time. Muy buenas tardes, yo soy Annalise y soy una estudiante del estado de Arizona. Y yo también trabajé en el 2021 con Kino Borders y yo también noté un cambio del título 42. Estaba notando que había muchos migrantes entrando y quería saber qué es lo que estaba pasando en ese momento porque no estaba entendiendo con exactitud. Estaba viendo que muchos migrantes estaban demostrándose que estaban ahí y quería saber porque también la manera que las personas fueron detenidas, había muchos detenidos en el momento. Quería saber porque no estaba en lo cierto qué es lo que estaba pasando con las detenciones en el momento. Very good question. Unfortunately, most of the early pandemic 2020 and 2021, I could not travel to the border, so I was not in Nogales. I think I came back in 2022. But definitely because there was a bottleneck and more people were waiting, there was also more opportunity for organized crime groups to kind of extort migrants and they use that opportunity. In terms of the number of guns crossing southbound, it's they captured more guns and more ammunition in 2020 and 2021 as well. But we only know how many guns they catch at the border. We don't really know how many get across. So it's so hard to say without actually having been there. Muy bien, gracias mucho por tu pregunta. Desafortunadamente, empezando 2020-21, no pude viajar tanto dado al caso de la pandemia. Sí pude regresar a Nogales el 2022, pero aparte de eso, creo que tantas personas estaban esperando para poder entrar y lo cual el crimen organizado tomó esta oportunidad para poder obtener muchas de esas personas esperando para entrar a Estados Unidos y obtenieron a estas personas y las introducieron al crimen organizado desafortunadamente. La verdad, las armas de fuego que fueron introducidas de parte de Estados Unidos hacia Estado de México fueron muchas más que se pudieron detener y no entrar, pero solo sabemos de las que sí pudieron detener para entrar a Estados Unidos. No sabemos de las que sí entraron a Estados de México y están en el Estado de México. Solo sabemos de las que pudieron parar para detenerlas. Jerónimo? Hello. So I'm thinking about this gun problem that overwhelms Mexico, and to me it's impossible to de-link it
from the drug problem that happens here in the States, and I think it is very important to address what's the reason for having this overwhelming situation with guns in Mexico. And that's obviously because drug cartels have become an industry that's unfortunately one that's very important for Mexico's economy at large. So my question to you would be, what are your thoughts on how the bilateral economic agreements play part in this exchange of different sorts of commodities? This is interpreter. Can you repeat the last part? Play what? How do you think that bilateral trading agreements like the NAFTA, for instance, the North America Free Trade Agreement, play part in the exchange of guns coming from the States to Mexico and drugs produced in Mexico going back to the States? Muy bien, muchas gracias. Siento que las armas de fuego es algo sobreabrumado para el Estado de México, más en el problema de traficar de drogas. Siento que no sé cuál es la razón que usted diría que la razón para mí sería que los carteles de drogas ya son como compañías, ya son industriales. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que la economía de México está afectada por las transferencias o transacciones, el cambio bilateral económico y cómo es que este acuerdo juega mucho en cambio al one second, un momento, de cómo cambiar de armas estadounidenses a México y cómo las drogas de México se influyen a los Estados Unidos. I am in total agreement that gun trafficking and drug trafficking are related. It's not even, it's so much related that sometimes guns are bought from the money they bring in the drugs to the United States, you get the money, and that money immediately it's converted into guns, and guns go south. So sometimes money there's no even money laundering needed. And the bilateral trade agreements like NAFTA, they obviously facilitated it because the number of trucks and vehicles that cross the border, the number of kind of industries, maquiladoras on the Mexican side, all of that created the infrastructure through which both guns and drugs move. With the watermelons and with the construction materials going the other way. So it's much easier to hide both drugs and guns in this like needle in the haystack that is international commerce now, and there's absolutely no way to stop every truck or every vehicle crossing the border. Bueno, y siento que tiene razón porque en el comercio veo que las armas de Estados Unidos a México y las drogas de México a Estados Unidos es una transacción, un comercio en sí. Porque hay veces que a lo mejor ni el dinero se requiere, están entrecambiando las armas de fuego por las drogas, entonces no se tiene que hacer ningún tipo de lavado económico o lavado de dinero ahí, porque como dice NAFTA, en el comercio nacional de NAFTA, entonces yo siento que lo hizo más fácil para las industrias. Por ejemplo, las sandías están llevando es más fácil de llevar ciertas cosas por todos los comercios y todas las facilidades de los vehículos que usan para poder hacer el comercio y hacer las transacciones para pasar de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos. Creo que el comercio libre internacional lo hizo más fácil, que muchas veces es como buscar una aguja en una montaña de pajar.
Entonces, creo que lo hicieron más fácil con toda la mercancía que pueden cruzar y todos los vehículos. Es muy difícil ahora en día detener a cada vehículo y poder revisar cada un vehículo. Maybe I would like to say something just to complement what you just said. I'm from Mexico, and I've been working on the Texas-Tamaulipas border for over 6 years now. So to me, a fact that's staggering is that more than 11,000 18-wheeler trucks cross the border every day. So as you were saying, there's no way that the border regime could potentially have control of what goes in and what goes out. Algo que quiero también agregar a lo que estaba diciendo es que soy de México, pero yo trabajo en la línea fronteriza de Texas y Tamaulipas y estoy viendo que hay muchísimos camiones de 18 pulgadas de llanta, los camiones grandes, que realmente cruzan la frontera constantemente y muy frecuentemente. Y como dijo usted, es muy difícil tener el potencial en la frontera para poder tener cada vehículo y revisar cada uno. Son demasiados y son muchos. Okay. Hi, I'm Lauren again. Is it okay if I ask my question? Okay, great. Donor Relations Coordinator, Borderlinks. Thank you so much for this talk. I guess I was wondering, Professor, as you discuss your work, I'm curious to know whether you've had conversations with people who, where the response to your work would be like, oh, okay, great. Well, then the border's just not working well enough. Like, we need the militarized infrastructure to like work better in order to combat this problem. And like, I'm curious about how you kind of respond to those, to that kind of feedback to your work. Muy bien, quiero hacer mi pregunta. Mi pregunta es, y mucho gusto, soy Lauren de parte de Borderlinks, yo me encargo de donaciones. Mi pregunta es más curiosidad de si ha tenido conversaciones con personas que posiblemente dice, ok, entonces no está funcionando la línea fronteriza, hay que poner más gente militarizada y entonces si podemos hacer que los militares trabajen más duro en la línea fronteriza va a ser mejor. Yo más tengo una pregunta de curiosidad a las personas que le llegan a decir algún comentario así o alguna pregunta así, ¿cómo es que usted le regresa la respuesta? ¿Cómo es que usted le contestaría esa pregunta? So no, not exactly the same way that they say, if we talk about migration or drugs, they say you need to increase border security. Maybe I was talking to smarter people, but even agents from ATF or the Homeland Security Investigations, so the Department of Homeland Security, they say that there is absolutely no way to capture these guns on the border. Even like you can't blame the Mexican customs, you can't blame the United States. It is absolutely impossible. What you need to do is to figure out who are the stores that sell so many guns, like 5 or 10 at a time, that you need to. The border is the very, very last resort, even for these super powerful US agencies. Talking to random people, out there in the bar, yes, sometimes they say, oh, so build the border. But as soon as I tell them that the guns don't go through, the desert or the river, they get through in the cars that cross the border, that conversation kind of stops there. Oh, sorry. No, please. Sorry. Bueno, a lo mejor entonces no necesariamente así de personas. He hablado con personas encargados de ATF, también de seguridad a la línea fronteriza, en el departamento de la línea fronteriza, y me dicen en verdad que absolutamente no hay nada posible que se pueda hacer para capturar todas estas armas que están siendo contrabandidas a Estados de México o hacia México de parte de Estados Unidos. Es casi imposible detenerlas y es más fácil o es mejor también averiguar
los locales que venden tantas armas en una cantidad tan grande de 15 a 11 armas en un momento, saber cómo es que la están vendiendo tan seguido, cómo es que están vendiendo una cantidad tan grande de armas de fuego, porque si hablamos con alguien, por ejemplo, en un bar o en un local, y dicen, oh, deberíamos hacer una frontera, un muro, entonces para detener estas armas de cruzar. Y si yo hablo con ellos y les digo, las armas no están cruzando por el desierto, están cruzando por los vehículos que están cruzando de la línea fronteriza, de las líneas de donde es revisión. Muchas de estas armas están adentro de los vehículos, no están cruzando la línea fronteriza en el desierto. We have time for another question, comment, reflection, follow-up. Tenemos tiempo para una pregunta más, cuestión o para revisar algo o algo que quisieran decir. I have a question. This is Hillary. What is the answer? Mi pregunta es, entonces, ¿cuál sería la respuesta? I hope that people who might read the book will come up with solutions, but my takeaway from this, it took a lot of failed policies in the US and in Mexico to get us to here, and it will take a lot of time and a lot of changes. In the United States, anything that increases gun safety would do tremendous help for Mexico. So to unlock my phone, I need a phone, I need a face scan or I need a thumb scan. If you had these on weapons, smugglers wouldn't be able to take them to Mexico. Nobody else would be able to use them. Children would not be able to pick them from their parents. So gun safety for Americans is also really helpful for Mexico. But in Mexico, there is a lot of work to be done as well. The criminal justice system, people don't trust, there's no security, which is related to the demand for drugs in the United States. So it's so interconnected, todo vinculado, that to begin even kind of unraveling it, I think it's important to acknowledge the connection and the problem, but also be the sobering truth that it will take a lot of time and a lot of work to undo this, because Mexico is already flooded with our guns. Bueno, entonces, la verdad sería mi respuesta a la pregunta, ¿cuál es la respuesta o la solución? Sería, estoy esperando que haya personas que lean el libro y ayuden a buscar soluciones junto a mí o junto a nosotros. Y la verdad tomará mucho tiempo. Hemos visto muchas pólizas en Estados Unidos y Estado de México que no funcionaron, que no estaban funcionando para nada. Entonces, de tantos errores se ha podido combatir un poco, se ha podido mejorar después de tantos errores. La verdad sería que habrá muchos cambios tremendos que tenemos que hacer del lado de Estados Unidos e incluso al lado de México, así como los teléfonos, porque no podemos usar reconocer a los usuarios usando la cámara, reconocer la cara o reconocer el dedo, así como lo hacemos con los teléfonos celulares, así hasta los niños no podrían entrar y usar las armas de fuego. Para tener seguridad contra las armas será mucho tiempo, en realidad tomará mucho tiempo y muchos cambios para poder solucionar esto y combatirlo. La verdad es que no hay mucha seguridad en México también y tampoco hay tantas confianza y tampoco dependemos mucho del gobierno de Estados Unidos, de Estados de México. Todo está vinculado. Entonces no hay seguridad de México porque las armas de Estados Unidos están invadiendo a México, entonces los estadounidenses de México no se sienten seguros por las armas y por las drogas, entonces todo está conectado junto, todo es un vínculo junto. Entonces hay que conocer y darle la cara al problema para poder ser una solución. Sí tomará muchísimo de tiempo y muchos esfuerzos.
I want to mention 3 quick things, folks. So first of all, this is the first of this year's Platica series. Please check our website. We have 2 more wonderful speakers, and Kaylin dropped the links for those in the chat. On December 12th, we'll hear from Nadia Kim, who will talk about her book, Refusing Death, Immigrant Women and the Fight for Environmental Justice in Los Angeles. And on February 6th, Mizue Azaki will talk about their co-edited book, Resisting Borders and Technologies of Violence. Kaylin also put the link for donation. Everything is appreciated. We appreciate you. We thank you for being here. Kaylin also put the link to the book and our incredible speaker. So please join me in thanking Profe Yeva for her really challenging, important, and inspiring work and for sharing that with us today. Thank you so, so much for everything. Thank you very, very much. Thank you. Can't wait to read the book. And thank you all for being here today. Come And back thank you, for Jackie. the next one. And thank you, Jackie, for incredible interpretation. My Thank you. pleasure. Did anyone need me to interpret the last part? Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Quiero informarles y recordarles que esta es la primera serie de nuestra plática. Tenemos una en diciembre 12 con una de las personas que hizo un libro muy informativo también que se llama Nadia Kim. Y también tenemos en febrero 6 a una de las escritoras de un libro que se llama Resisting Borders. Ellas estarán con nosotros para más pláticas. Kaylin ha puesto en el chat la información sobre esos libros y esas personas que van a estar con nosotros si gustan estar en el evento. Incluso queremos recordarles si gusta hacer algunas donaciones, también el vínculo va a estar en el chat. Para más información puede comunicarse con nosotros. Aquí tenemos en el chat la página web para la profesora Leiva, o Yerba, perdón, y también tenemos el vínculo para donación para Borderlinks y el vínculo de eventos para Borderlinks. Quiero agradecer a todos por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias. Nos veremos pronto. Cool. Thanks, guys. Alrighty. Well done to us. We did good. Awesome. What did you all think? Yeah, I thought that went really well. Thank you so much, Jackie. That was a lot. Jackie, Yeah. that was amazing. Thank you. Thank you. It was a very informative. I got really into the conversation too. I'm like, oh my gosh, I had no idea. So thank you. Yeah. All right. Thank you, Kaylin, for being the rock, for making it all work, for putting all the bits in there. Yeah, for sure. This couldn't have happened without all this teamwork. Thank you both so much. Thank you. See you both on the 12th then, right? See you on the 12th. Thanks a Okay. lot. Bye. Bye-bye. Bye.